Hola chicos, sean bienvenidos al práctico número 3 correspondiente al tejido muscular. Para recordarles un poquito con respecto a los tejidos y comparar con los tejidos básicos, los cuatro tejidos básicos que tenemos en histología, tenemos entonces el tejido nervioso, epitelial, muscular y conectivo. En este caso el muscular, sus características son en particular las células que son en su mayoría elongadas y que poseen la función de contractibilidad. Y también que en este caso la matriz celular, al contrario de lo que pasa en el tejido conectivo, no es tan abundante, pero tampoco es tan escasa como en el caso del tejido epitelial, sino que tiene una cantidad entonces que decimos que es moderada. Y las funciones son la contracción, ya sea para, por ejemplo, producir los movimientos voluntarios y también movimientos involuntarios, por ejemplo, de nuestras vísceras, también de las glándulas exocrinas, etcétera. Entonces les pediré que nuevamente ingresen a la plataforma ndp.microscopía virtual utilizando su usuario y password y se metan a la subcarpeta paso práctico 2 y 3, donde la primera muestra que nosotros veremos va a ser el de la lengua, ¿ya? Para poder ver el tejido muscular estriado esquelético. Algunos libros van a encontrarlo, o también algunas clases van a encontrarlo como que la lengua no es estriado esquelético, porque se dice que lo esquelético es solamente la musculatura voluntaria que está asociada al músculo esquelético y por lo tanto va a producir palanca y a producir movimiento. Pero también se le dice en algunos libros de que a la musculatura que también es voluntaria, que también posee las mismas características, pero que no está asociado al músculo, sino que está asociado a vísceras, se dice que es tejido muscular estriado visceral. Por ejemplo, la musculatura de la lengua, todos sabemos que es una musculatura que es voluntaria, o también la de los músculos orbiculares del ojo. ¿Ya? Para efectos de este curso, sin embargo, para efectos de este práctico, lo que vamos a utilizar es que el tejido muscular estriado esquelético es uno solo. Es la musculatura voluntaria y que tiene ciertas características que les voy a ir pasando en este práctico. Y la idea es que podamos ver en estos cortes la dirección de los cortes, es decir, si están de manera longitudinal, de manera transversal, etcétera, y también el tejido conjuntivo o tejido conectivo asociado a cada una de estas fibras musculares, y también las características citológicas que tiene cada una de estas fibras. Vamos a partir desde lo más chiquitito para poder ir construyendo este músculo. Aquí tenemos un músculo, recuerden que se organiza en fascículos de muchas células musculares o muchas miofibras, y aquí tenemos una sola miofibra, ¿ya? Y dentro de esa miofibra tenemos la miofibrilla. ¿Qué pasa? Ayudando un poquito a los chicos que tienen próximamente el seminario de desarrollo del sistema muscular, pasa que durante el desarrollo unas células llamadas mioblastos se van a poner entonces en hilera y van a fusionarse posteriormente, formando una sola célula muy larga, casi el tamaño del músculo, pero que es multinucleada, producto de que es la fusión de muchas células. ¿Y qué pasa con estos núcleos? Dado que todo su citoesqueleto se empieza a organizar de una manera especial, y es muy abundante además, hace entonces de que todos sus núcleos se vayan hacia la periferia, quedando por debajo de la membrana plasmática. Y también lo que tenemos entonces es que dentro del citoplasma tenemos estos arreglos del citoesqueleto correspondientes a las miofibrillas, que es donde nosotros vamos a encontrar las sarcómeras, y también los distintos componentes de las sarcómeras. Aquí tenemos un esquema de cómo sería una sarcómera, donde tenemos la banda A, de anisotrópica, la cual no deja pasar mucho la luz, y la banda I, que es la que sí deja pasar la luz y es más clarita. Y tenemos que está formada la banda A por los ligamentos, perdón, los filamentos delgados, perdón, gruesos de miocina, y la banda isotrópica, que está formado por los filamentos delgados de actina. Recuerden que esos se encuentran anclados a este disco, a esta banda llamada la línea Z, y los filamentos gruesos se encuentran anclados a la línea o banda M o disco M. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Gracias a la contracción que provocan estas proteínas, las cabecitas de esas proteínas que se ponen activas, y gracias al ATP, gracias a la energía administrada por el ATP, van haciendo entonces que esto se vaya contrayendo, ¿ya? Acortando entonces la distancia que existe entre ambas, entre ambos, perdón, entre ambos discos Z. Y eso hace entonces de esa manera que vaya acortándose esta sarcómera, y así provocando entonces la contracción del músculo. Así entonces de esa manera que se vaya achicando la banda I, la banda isotrópica, y también esta pequeña
línea que está aquí, que es la banda H, que corresponde solamente a filamentos de miosina. Aquí, todo lo que está aquí corresponde a filamentos de miosina más actina. Aquí solamente tenemos filamentos de miosina. Y toda esa banda también se va acortando y se va achicando, ¿ya? Provocando entonces de esa manera la contracción muscular. Sin embargo, para que se produzca toda esta contracción necesitamos del calcio. Y esto se produce gracias a la depolarización de la membrana celular o del sarcolema. ¿Qué pasa? Llega entonces, gracias al botón sináptico, gracias al sináptico que hace la unión neuromuscular, llega entonces la neurona que está inervando a esta membrana plasmática y libera un neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Qué pasa? Lo que hace es que depolariza esta membrana, es decir, cambia toda la polaridad y pasan todas las cargas positivas hacia el exterior. Y esto, lo que tiene este sarcolema, esta membrana plasmática, es que va a ingresar hacia el interior de la célula, en estos tubos que están acá, que son los correspondientes a los llamados tubo T. Y este tubo T va a estar en contacto íntimo con estas cisternas que están acá, estos saquitos que corresponden al retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico de las células musculares, pero que está muy organizado y es muy abundante en estas células musculares. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, ese tubo T asociado a dos cisternas del retículo sarcoplásmico corresponde a la tríada. ¿Ya? ¿Qué se hace con eso? Se contacta entonces y pasa la depolarización hacia el retículo sarcoplásmico para que así se libere calcio y se desencadene la contracción. Y como saben también, ahí están todos los miofibrillas. También tenemos mucha mitocondria ya que requiere mucha energía y el núcleo desplazado hacia la periferia. Y finalmente también contarles teóricamente de que cada una de estas miofibras, cada una de estas células que son alargadas, son cilíndricas del largo del músculo, también son isodiamétricas, es decir, presentan el mismo diámetro en toda su extensión. Y eso es lo que va entonces haciendo cada una de estas miofibras, cada una de estas células va siendo rodeada de tejido conectivo, en este caso tejido conectivo reticular, colágeno tipo 3, que si nosotros hiciéramos una digestión de esta miofibra, es decir, si la hiciéramos desaparecer, la digeriéramos por completo con enzima, quedaría entonces solamente las fibras reticulares y tendríamos algo así como una mallita por donde van a estar entonces sostenidas las miofibras. Ese tejido conectivo de tipo reticular que rodea a cada miofibra corresponde entonces al endomisio. Endo significa dentro. Y vemos también de que cada una de esas miofibras va agrupándose y va agrupándose en paquetitos, o más que paquetes, como unos fascículos de muchas fibras. Esos fascículos van a estar rodeados también por un tejido conectivo, pero en este caso un tejido conectivo de tipo denso y regular. Y ese tejido conectivo, esa vaina de tejido conectivo, es lo que llamaremos perimicio. ¿Ya? Peri significa alrededor. Y finalmente, por fuera de todo el músculo, tenemos tejido conectivo mucho más grueso, también tejido conectivo denso y irregular, correspondiente al epimicio, que es lo que rodea a todo el músculo y lo que conocemos también como fascia. ¿Ya? Y epi significa por sobre. Entonces así tenemos rodeando a todo el músculo el epimicio, rodeando a los fascículos el perimicio y rodeando a cada miofibra el endomicio. Así si nos vamos entonces a la muestra de lengua, tenemos aquí algunas estructuras que no es necesario que vean, pero tenemos entonces la parte más externa de la lengua. Tenemos un epitelio muy similar que hay en la piel, pero sin cornificación, con distintas papilas, con distintos corpúsculos y cosas que podríamos encontrar en el epitelio, pero que no quiero que vean en este práctico. También tenemos estas papilas que van nutriendo a este epitelio y también el tejido conectivo subyacente. Pero lo que quiero que vean es todo este tejido que se encuentra acá, ¿ya? Y que lo tenemos cortado en distintas secciones. Por ejemplo, tenemos un tipo de fibra, ya que son fibras que son alargadas, como este lápiz por ejemplo, pero que son cortadas a lo largo, ¿ya? Y si son cortadas a lo largo, las vamos a ver así, como un corte longitudinal. Ahí le quise dar un poquito de contraste, por eso está amarilla la línea. Pero hay otras que están dispuestas de otra manera y por lo tanto lo que vamos a hacer es un corte de esta manera, un corte transversal, ¿ya? Y lo vamos a ver entonces como un disco casi, donde ahí tenemos entonces cada una de estas corresponde a una miofibra, a una célula muscular estriada esquelética. Cada una de estas corresponde a una célula muscular estriada esquelética. Y estas también corresponde cada una a una célula muscular estriada esquelética. No vamos a ver las miofibrillas, aquí solamente vamos a ver las miofibras. Así como tampoco vamos a ver banda H, banda Z, etcétera. No, solamente vamos a ver las estriaciones correspondientes a la banda A y la banda I. Si nos acercamos un poquito más,
aquí tenemos también el tejido conectivo que está rodeando a los fascículos de miofibras, y también tenemos el tejido conectivo que está rodeando a cada miofibra. También otra cosa bien notoria y bien bonita que podemos ver acá es que cada miofibra también podemos ver su núcleo. Este núcleo que está acá bien chiquitito, bien periférico, desplazado hacia la periferia, corresponde entonces al núcleo de esta célula muscular, a uno de los tantos núcleos que posee. Y aquí también en el corte longitudinal también podemos ver los núcleos desplazados hacia la periferia. Aquí tenemos lo mismo, un corte de similar manera. Y aquí tenemos también entonces la célula muscular estriada esquelética. Cada una de estas corresponde a la célula muscular estriada esquelética, pero en un corte transversal, donde podemos ver también sus múltiples núcleos desplazados hacia la periferia, en este caso. Que vemos también todo el tejido conectivo que está rodeando, todo este tejido reticular que está rodeando cada fibra, correspondiente al endomisio. Y si nos vamos más adelante, aquí tenemos las estriaciones, ¿ya? Como les estaba contando, solamente podemos ver las bandas I y la banda A. Solamente estas estriaciones, estas líneas que están perpendiculares a la dirección del músculo, ¿ya? Que como lo saben también, o deberían saberlo, todo esto lo que hace es permitir la contracción direccional en una sola dirección de todo el músculo, ¿ya? No en todas las direcciones como en el caso del músculo liso. Y aquí tenemos un poquito más cerca cada una de estas miofibras con todas sus estriaciones que están formadas hacia las sarcómeras, y también tenemos los núcleos desplazados hacia la periferia y algún otro tipo celular que está, como ese por ejemplo que está ahí, ¿no? Que le voy a explicar un ratito en qué consiste ese tipo celular. Vamos a ir al práctico, a la página, y nos vamos a ir a la lengua. Y entonces tenemos la lengua. Voy a mostrarle un poquito solamente para que puedan ubicarse. Todo eso es el epitelio de la lengua, donde están las papilas filiformes, algunas papilas foliadas y distintos tipos de papilas que presenta la lengua, ¿ya? Y todo eso está formado entonces por un epitelio de revestimiento plano estratificado, pero que en este caso no posee cornificación como en el caso de la piel. Y por debajo tenemos todo este tejido conectivo. Pero si nos vamos más debajo de todo eso, aquí tenemos los músculos, todas las fibras musculares cortadas en distintas direcciones, cortadas en manera transversal y cortadas también de manera longitudinal. Si nos vamos a hacer corte transversal, tenemos entonces de que me voy a acercar harto, voy a darle harto zoom. Aquí pueden darle hasta 100 por de zoom. Vamos a esperar que se cargue. Entonces ahí tenemos las miofibras. Tenemos una miofibra o una célula muscular estriada esquelética cortada de manera transversal. Y recuerden también de que sus núcleos se encuentran desplazados hacia la periferia. Y les quiero mostrar también esto de que cada una de estas fibras se encuentra rodeada de tejido conectivo reticular. Eso corresponde entonces al endomisio. Si me voy un poquito más lejos, vemos también de que todas estas fibras están rodeadas o están formadas, por así decirlo, ordenaditas en paquetes. Por ejemplo, esto es todo un paquete de células, esto también es un paquete de células, esto también es un paquete de células, corresponde entonces a los fascículos de fibras musculares estriadas esqueléticas. Y esos están rodeados de tejido conectivo, en este caso tejido conectivo denso, irregular, que corresponde al al perimicio. Y posteriormente ya todo el músculo, y cada uno de estos músculos ya estaría rodeado, pero que en este caso no se nota porque es la lengua, un músculo que es visceral, no lo vamos, sí lo vamos a notar de manera macroscópica en todos los demás músculos esqueléticos y asociados al esqueleto. Vamos a notar entonces que la fascia más externa, el tejido conectivo más grueso, es lo que se encuentra rodeando a todo el músculo. Ese es el epimicio, pero que en este caso, como les digo, no lo vamos a ver muy bien en el caso de la lengua. También, ¿qué otra cosa quiero mostrarles? Recuerden que todo esto está asociado también a irrigación sanguínea. Tenemos aquí vasitos sanguíneos, como ese por ejemplo, como ese que está ahí, siempre los tabiques de tejido conectivo. Y también otra cosa que les quiero mostrar son las estriaciones que se ven bien bonitas en el caso de los cortes longitudinales. Corresponde entonces a todas esas líneas que están ahí, una línea oscura más una línea más clarita, ¿ya? Eso corresponde entonces a las estriaciones del tejido estriado muscular esquelético o tejido muscular estriado esquelético.
y también recuerden que todas estas células que se encuentran hacia la periferia, perdón, todos esos núcleos que se encuentran hacia la periferia. ¿Y por qué también está hablando de células? Porque aparte tenemos ciertos tipos celulares, por ejemplo, asociados al tejido conectivo, como el caso de los fibroblastos, pero también un tipo de células que están rodeando a estas fibras musculares. Estas células que van rodeando a las fibras musculares corresponden a las células satélites. ¿Y cuál es la funcionalidad de esas células? Estas células conservan una cierta potencialidad, ¿ya? Y también su capacidad de proliferar. Y eso hace que entonces, por ejemplo, cuando suframos un desgarro o un corte de nuestras fibras musculares estriadas esqueléticas, se conserva entonces una cierta capacidad de reparación o de regeneración gracias a estas células, que lo que hacen es ir al sitio donde está la lesión, donde está la microfractura, y eso posteriormente lo que hacen es que pueda unirse, fusionarse a estas células y posteriormente reemplazar ese tejido. Si bien se puede hacer, tiene esta capacidad de regeneración, es bastante limitada, ¿ya? Así que no puede soportar o tiene ciertos límites esta capacidad de regeneración que le dan las células satélites. Así que por lo tanto se dice que es una capacidad de regeneración, pero que es limitada, ¿ya? Entonces eso es lo que les quería contar con respecto al músculo estriado esquelético. Esperen para la segunda parte donde vamos a ver el músculo estriado cardíaco y el músculo liso.